Buenos días a todos. Les agradezco mucho que estén con nosotros en esta mañana. Y bueno, yo quiero aprovechar para agradecer a Dios que después de haber pasado una crisis de salud muy fuerte, me permita estar nuevamente aquí. Y bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos un tema muy interesante y esperamos que a través de esta palabra Dios traiga algo a nuestro corazón que estamos necesitando, y para poder saber que Dios nos va a respaldar en todo lo que vamos a decir, vamos a iniciar haciendo una oración antes de comenzar. Señor, te agradezco esta oportunidad que me das de poder estar aquí nuevamente, Señor. Después de un largo tiempo de no poder estar aquí, tú me permites nuevamente estar y te agradezco, Señor, esa oportunidad que tú me das. Pero también quiero pedirte que nos ayudes en esta mañana, Señor. Que tú tomes este tiempo en tus manos, que me capacites y que pongas tus palabras en mi boca, Señor. Hoy queremos escuchar una palabra que salga de tu corazón. Por eso, Señor, estamos pidiéndote que tú estés con nosotros, que tu presencia inunde este lugar y esta palabra llegue por esta señal, Señor, hasta los hogares y traiga ese consuelo, esa ayuda, esa fortaleza que tanto necesitamos. En tus manos ponemos este tiempo y te doy gracias nuevamente porque me permites estar aquí. Amén. Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante. El tema es muy bonito y se llama la grandeza de la fe. Voy a repetir, el tema es la grandeza de la fe. Y vamos a leer en Hebreos 11, capítulo 11, versículos 1 al 4, lo que la palabra dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Repito, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los que nos antecedieron. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hablar de la grandeza de la fe es hablar de un tema maravilloso. Por la fe estamos aquí. Por la fe hemos conocido al Dios grande que ahora tenemos. Por la fe hemos visto sus grandes maravillas. Y gracias a esa fe estamos en pie hasta estos momentos, porque por medio de esa fe Dios nos ha sostenido. Pero hoy quiero ver tres aspectos a través de los cuales se proyecta nuestra fe. Tres aspectos, tres formas de proyectarse nuestra fe. Vamos a ir muy rápido y espero que Dios hable a nuestro corazón en esta mañana. Y quiero entrar con la primera. La primera palabra que quiero ver con ustedes
se llama aceptación. Acepta lo que no puedes cambiar. Voy a repetir. La primera palabra es aceptación. Acepta lo que no puedes cambiar. Según el diccionario, aceptación es lo siguiente. Este verbo está relacionado con aprobar, dar por bueno o recibir algo de forma voluntaria y sin oposición. Tomen muy en cuenta el significado de esta palabra, lo que el diccionario nos dice, porque va a ser muy importante para entender este punto. Dice, es un verbo que está relacionado, en primer lugar, con aprobar. En segundo lugar, dar por bueno o recibir algo de forma voluntaria y sin oposición. Y bueno, qué importante es que nosotros entendamos el significado de esta palabra, porque precisamente es algo que nos cuesta mucho trabajo. A través del tiempo, a través de la vida, la aceptación es algo que no nos gusta en determinadas situaciones. En determinados momentos de nuestra vida no estamos de acuerdo, no aceptamos determinadas cosas. Pero hoy Dios nos habla acerca de aceptación. Acepta lo que no puedes cambiar. Y bueno, hay cosas que definitivamente nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida que no podemos cambiar. Y quiero poner un ejemplo. Tal vez no estés de acuerdo con tu estatura, pero es algo que la misma Biblia dice que por más que nos esforcemos, no podemos añadir un codo, un centímetro a nuestra estatura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si no estamos de acuerdo con nuestra estatura? Aceptar. Acepta lo que no puedes cambiar. Hay un pasaje en la Escritura que nos muestra de manera contundente lo que es la aceptación en un momento difícil de la vida. Y está en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Solamente quiero leer el versículo 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Quiero que vean y que analicen detenidamente este versículo. Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y lo primero que hizo inmediatamente, dice, entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Quiero explicarles un poquito este pasaje. Aquí la Escritura nos habla de un acontecimiento muy duro, muy difícil para David. Él tuvo un hijo con Betsabé, un hijo de manera ilegítima. El niño, desde sus primeros
días, dice la Escritura que enfermó gravemente. Estaba gravemente enfermo y David se humilló delante de Dios. Se puso vestiduras de humillación, se tiró al piso, estuvo clamando, ayunando, porque durante todo ese tiempo David no comió. Estuvo humillado delante de la presencia de Dios, clamando y pidiendo por la sanidad de su hijo. Pero dice la Escritura que al séptimo día el bebé murió. Todos los que estaban junto a David, sus más cercanos colaboradores, decían: si David antes de que el niño muriera estaba deshecho, estaba destrozado, ¿cómo se va a poner ahora que le demos la noticia de que el bebé, que el niño ya murió? Sin embargo, sucedió algo que nadie lo puede entender. En el momento que David supo que el bebé, que el niño había muerto, él se levantó. Y entonces dice, se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Y adoró. Esta es la expresión más grande de aceptación. Esta es una de las expresiones más grandes de aceptación. De la forma en que nosotros tenemos que enfrentar las situaciones difíciles, las situaciones que están fuera de nuestro control, las situaciones que están fuera de nuestro alcance. David mostró aceptación y adoró a Dios. Esa es la forma como nosotros tenemos que enfrentar las cosas que no podemos cambiar. Job tuvo que pasar por un momento muy difícil. Si tal vez nosotros pensamos que hemos pasado momentos difíciles, ninguno se compara con Job. Ninguno. Porque la Biblia dice que Job pasó por calamidades. Así menciona, calamidades. En un momento perdió toda su riqueza. Pero lo más terrible es que en un solo día, en un solo acontecimiento, Job perdió a sus 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Imagínense esto. Pónganse en los zapatos de Job. Perdió a sus 10 hijos en un momento. Yo he visto a padres que pierden un hijo y se van completamente abajo. Es un dolor indescriptible lo que ellos han sentido. Pero Job ha perdido a sus 10 hijos. A sus 10 hijos. Esto es algo tremendo. Es un drama total. Sin embargo, Job mostró aceptación, porque eso es lo que nosotros tenemos que mostrar delante de Dios, aceptar las cosas que no podemos cambiar, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, nosotros tenemos que mostrar aceptación. Después de que Job recibió esa terrible noticia, Job hizo algo excepcional. Se postró delante de Dios y dijo unas palabras que son difíciles para cualquier ser humano. Cualquier ser humano que pase por una situación menor que esta, sobre todo cuando se trata
de la muerte de un ser querido. Es muy difícil hacer esto. Sin embargo, Job, después de recibir esta terrible noticia, dice la Escritura que se postró y adoró a Dios. Adoró a Dios. Y dijo palabras impresionantes que retumban hasta nuestros días. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Perder un ser querido es muy doloroso. Nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, pero si es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que aceptar la soberanía de Dios. David dijo: ya no tengo por qué seguir aquí. Se levantó, se bañó, se rasuró, se cambió la ropa y pidió de comer. Dijo: ya no va a regresar, ahora yo voy a él. En ese momento él adoró a Dios y reconoció su soberanía. Yo quiero decirte una cosa: para poder entender esos momentos dolorosos, para poder encontrar alivio, tenemos que entender que es la voluntad de Dios. Y cuando es la voluntad de Dios, podemos estar seguros y tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios perfecto que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Él conoce los tiempos y Él sabe por qué hace las cosas, para qué hace las cosas y por qué hace las cosas. Algo que nos da tranquilidad es saber que Dios no se equivoca. Nosotros tenemos que cambiar el porqué del presente por el para qué del futuro. Había un hombre hacendado que tenía mucho dinero, muchos caballos, reses, animales. Y un día su hijo, un joven, se cayó accidentalmente de un caballo y tuvo una fractura doble en su pierna. El padre, al darse cuenta de este incidente, se puso como loco, renegó y no aceptaba este hecho. Ahora yo les pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué ganamos nosotros con adoptar una postura de esta manera cuando es algo que ya no podemos cambiar? Este hombre refunfuñó. Sin embargo, 2 días después llega un camión del ejército con militares y le dicen, preguntaron por su hijo y salió el padre para ponerse a sus órdenes y le dijeron, venimos por su hijo porque lo vamos a enlistar en el ejército, estamos en guerra y él va a ser llamado para el ejército, venimos por él. Cuando vieron al joven con doble fractura en la pierna, los militares dijeron, no nos sirve. Se dieron la media vuelta y se fueron. Entonces el padre entendió que las cosas que no suceden siempre tienen un propósito, siempre son por algo. Tenemos que entender que la vida es así, que la vida no siempre va a ser favorable, no siempre los resultados van a ser favorables. No siempre, no siempre. A nadie le gusta perder. Pero no podemos nosotros pensar que siempre vamos a ganar.
En esta vida se gana y se pierde. En esta vida se sube y se baja. En esta vida hay alegrías y hay tristezas. En esta vida hay momentos que disfrutamos, pero también hay momentos dolorosos, de lágrimas, de tristeza, momentos de angustia, de agonía. Y en esos momentos tenemos que mostrar aceptación y decirle al Señor: Señor, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, y tu voluntad siempre será perfecta. Uno de los aprendizajes más importantes que debemos llevar a cabo es aprender a aceptar lo que no podemos cambiar, lo cual es sin duda una de las cosas que más nos cuesta trabajo hacer. Eso es algo que nos cuesta muchísimo trabajo aceptar las cosas que no podemos cambiar. Cuando somos niños y las cosas no salen o no nos salen como deseamos, nos frustramos. Y de adultos muchas veces sigue ocurriendo lo mismo. Queremos controlarlo todo y modificar las cosas a nuestra conveniencia. Repito, queremos modificarlo todo y modificar las cosas a nuestra conveniencia, para que siempre sean favorables para nosotros. Pero nunca será así. No siempre las cosas van a ser favorables para nosotros. Hay momentos en que se puede perder el trabajo, se puede perder la salud. ¿Cómo va a ser nuestra reacción? ¿Cómo vamos a enfrentar esas situaciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegar? ¿Vamos a contender con Dios? ¿O vamos a tener aceptación y decirle: Señor, yo acepto? Si esto es tu voluntad, yo lo acepto, porque sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y sé que tú tienes algo mejor preparado para mí. Aceptar que hay cosas que no podemos cambiar significa que somos limitados. Esto es algo que a veces nos cuesta aceptar, que somos limitados y que no podemos hacer todo. Aceptar que hay personas a las que les caemos bien y a las que no les caemos bien. Hay personas que nos quieren y hay personas que no. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que entender esta situación. Pero algo que es muy difícil aceptar, muy difícil, porque somos seres humanos, es aceptar la enfermedad o la muerte de un ser querido. Pero yo quiero decir algo. La única manera, y eso lo pueden decir los terapeutas, los psicólogos, la única manera de poder enfrentar el dolor que nos agobia, que destroza nuestro interior, nuestra alma, que es muy fuerte, es aprender a aceptar esto. Porque esto nos va a liberar de mucho dolor. Repito, es aprender a aceptar esto, porque esto nos va a liberar de mucho dolor y de mucha frustración a lo largo de nuestra vida. Así como de mucho sentimiento de culpa,
al saber que no podemos ser responsables de las cosas que se escapan a nuestro control. La única manera, señores y señoras, de poder mitigar, aminorar, aliviar nuestro dolor es aceptar. Aceptar para que de esa manera podamos liberar mucho dolor. Una mujer colombiana, conferencista, en una ocasión dijo: mi esposo se enfermó gravemente, cáncer en el páncreas, una enfermedad de muerte. Difícilmente alguien se salva de un cáncer en el páncreas. Ella se metió con Dios a orar, a clamar a Dios, derramó su corazón delante de su presencia, orando por su esposo. Y en un momento de su oración, ella lo platica, Dios le dice: yo puedo sanar a tu esposo, pero si no lo sano, y ahí se terminó lo que Dios dijo. Yo puedo sanar a tu esposo, pero si no, en ese momento ella dice: yo fui confrontada con la soberanía de Dios. Y ella tuvo que entender que tenía que seguir con la misma fe, con la misma fuerza, a pesar de que el resultado no fuera el que ella esperaba. Dios quería que ella le dijera: Señor, yo te seguiré amando, yo te seguiré adorando, yo te seguiré sirviendo, te seguiré amando con todo mi corazón, con toda la pasión y con toda la entrega que tengo, a pesar de lo que sea. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cualquiera que sea la situación, nosotros tenemos que decirle: Señor, tú eres bendito, yo te voy a seguir adorando y te voy a seguir amando con todo mi corazón, porque esta, tu voluntad, es buena, es agradable y es perfecta. La aceptación solo se aprende en el momento de la adversidad, no antes. En la adversidad tenemos dos caminos: o te enojas, te amargas y te peleas con Dios, o le adoras y le dices: Señor, tu voluntad, como ya lo dije, es buena, es agradable, es perfecta. Tus tiempos son perfectos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en el momento del infortunio, en el momento de las malas noticias? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Algo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana es aceptación, cualquiera que sea el resultado, cualquiera. Cuando una pareja de hombre y mujer están en el altar frente al ministro para casarse, todos sabemos que se les dice: ustedes prometen amarse en la salud y en la enfermedad. Y la respuesta siempre es sí. Ustedes prometen amarse en la abundancia y en la escasez y muchas cosas más. Pero Dios nos inquieta y nos dice: ¿por qué eso que hacen ahí en el altar? ¿Por qué no me lo dicen a mí? ¿Por qué no me lo dicen a mí? ¿Por qué no prometen delante de mí que me van a amar
en las buenas y en las malas, cuando hay y cuando no hay, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, bajo cualquier circunstancia. Yo quiero que hagan un compromiso conmigo, que me van a amar eternamente como yo los amo a ustedes. Que su amor por mí es incondicional. Eso es lo que Dios espera que nosotros le digamos: Señor, yo te amaré, pase lo que pase, todos los días de mi vida, todos, hasta el último momento de mi vida, yo te amaré, cualquiera que sea la situación por la que tenga que pasar. Aceptación. Dios no nos da lo que necesitamos, sino Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Repito, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Y ya para cerrar este punto, cuando nosotros tenemos a un familiar enfermo, por así decirlo, alguna necesidad, clamamos a Dios, conocemos sus promesas, sabemos lo que tenemos que hacer, pero algo que se nos olvida hacer y que es parte importante es ir al Getsemaní. Es ir al Getsemaní, porque allí en el Getsemaní el Señor Jesucristo le dijo a su Padre: Padre, si he de pasar este vaso, esta copa, qué bueno, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros tenemos que ir al Getsemaní y decirle: Señor, yo sé que es un ser querido, alguien muy amado por mí, pero yo tengo que decirte, Señor, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu grandeza, yo tengo que decirte, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aceptación. Número 2, confía. Confiar en el cuidado amoroso de Dios. Y vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 3. Es una cita muy conocida. Fíate del Señor. 3, 5, 6 y 7 y 8. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Repito, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, tómalo en cuenta, consúltalo en todos tus caminos y entonces Él va a enderezar tus veredas. No, es que yo ya decidí. No es que yo creo. Es que esto me gusta. Es que yo creo que así deben de ser las cosas. Y por eso fracasamos. Y por eso no nos salen bien las cosas. Dios dice claramente: reconóceme en todos tus caminos y yo voy a enderezar tus veredas. ¿Por qué no tomamos en cuenta esta palabra? ¿Por qué no la hacemos nuestra? ¿Por qué no la aplicamos a nuestra vida? Reconócelo, tómalo en cuenta. Olvídate de tus capacidades, olvídate de que tú sabes hacer las cosas, olvídate de que tú eres un hombre con mucho intelecto. Reconócelo en todos tus caminos y entonces las cosas te van a salir bien. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nosotros estamos acostumbrados en muchas formas a hacer las cosas a nuestra manera y no confiar en el cuidado amoroso de Dios.
Después de que yo salí de esta crisis de enfermedad, empecé a buscar todas las vitaminas habidas y por haber, y estuve pensando y haciendo y investigando y me llené de ese pensamiento. Pero en algún momento Dios me frenó y yo sentí que Él me puso esa palabra en mi corazón y me dijo: confía en mí, confía en mí. En cuántas cosas nosotros queremos agarrarnos, sostenernos, apoyarnos en esto, en aquello, esto sí es seguro, esto sí me va a dar resultado. Y hacemos un montón de cosas, consultamos un montón de situaciones, pero Dios nos dice en esta mañana: no seas sabio en tu propia opinión, confía en mí, confía en mí. Dios nos dice: confía en mí. Jacob se hizo rico en un año, tenía 520,000 ovejas. Jacob tenía estrategia, sí la tenía. Pero él sabía que la estrategia no le iba a dar resultado. Jacob no tenía nada, él tenía una piedra que bendijo. Si ustedes se acuerdan, bendijo la piedra que tenía. Pero en un año era un magnate, tenía 520,000 ovejas. Sí tenía estrategia, pero él dijo: lo que para mí era ganancia, lo he refutado pérdida, porque lo más importante para Jacob es que él tenía la bendición de Dios. Jacob tenía su presencia. Jacob sabía que en Dios está todo lo que necesitamos. Nosotros queremos echar mano de nuestras estrategias para crecer, para progresar, para avanzar, para que nuestra empresa sea cada día mejor. Pero lo único que necesitamos, señoras y señores, no son estrategias humanas, es la presencia de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entre más te esfuerces en hacer tus cosas a tu manera, más vas a ir hacia atrás. Menos avance vas a tener. Pero si tú confías en Él, si tú lo reconoces a Él y si tú le dices: Señor, yo sé que tú eres el único que me puede ayudar, entonces tú verás cómo Dios actúa, y lo que no puedes hacer en un año, Dios te va a permitir hacerlo en menos tiempo. Él te dará todo. Confía en aquel que tiene toda la suma de la sabiduría e inteligencia, y Él te dará todo lo que tú no puedes hacer. Pedro tenía un doctorado en pesca. Era experto en pescar mojarra. Pero en un momento, ustedes conocen la historia, Dios le dice: Pedro, después de que has hecho tu esfuerzo y no has pescado nada, ya Pedro estaba limpiando sus redes, le dijo: Pedro, entra nuevamente, boga mar adentro y arroja tu red o tus redes a mano derecha, a tu mano derecha. Pedro al principio no quería, pero finalmente obedeció. Entró y en 10 minutos Pedro tenía la pesca milagrosa, millonaria, que ningún pescador ha tenido ni tendrá en su vida. ¿De dónde salieron todos esos peces? ¿De dónde salieron? ¿Cómo fue que de repente aparecieron ahí? Es que lo importante no son tus fuerzas, ni tus esfuerzos, ni tus capacidades, sino la presencia de Dios en tu vida. Es Dios el que hace las cosas. Por eso Él nos dice en esta mañana: confía en mí, confía en mí.
Yo soy el que te da todo lo que tú necesitas. No puedes conseguir nada en tus propios esfuerzos. Pero si tú me incluyes, si tú me tomas en cuenta, entonces yo voy a hacer las cosas. Cuando Jesús le dijo a Pedro que dejara todo y que lo siguiera, no lo dudó, dejó todo lo que tenía. Porque Pedro decía, si este hombre en 10 minutos me dio esta pesca millonaria, si Él está conmigo, no me va a faltar nada. Si Él está con nosotros, no nos va a faltar nada. Él puede hacer en un día lo que no has podido hacer en años. Lo que necesitas buscar, lo que necesitamos buscar es la presencia de Dios. Decirle, Señor, yo me humillo delante de tu presencia. Yo pongo mis planes, pongo mi empresa, pongo mi negocio en tus manos. Yo no puedo, soy insuficiente, soy incapaz. Pero yo sé que tú eres poderoso. Y yo sé que si pongo mi confianza en ti, tú me vas a llevar a las alturas. Tú me vas a hacer repuntar, porque tu bendición es muy grande y tu bendición enriquece. Dale el control de tu trabajo, de tu familia, de tu economía. Él es el Dios de la multiplicación. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos o esperamos. Y número 3, la palabra número 3 es rendición. Ríndete a Dios. Hemos jugado con un juego muy peligroso. Hemos jugado a querer ser Dios. Cuando quieres tomar el control y dices, yo voy a hacer, yo voy a emprender, yo, estás jugando a ser Dios. Cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, estamos jugando a ser Dios. Hubo un hombre que tal vez algunos más jóvenes ya no conocen, Mohamed Ali. Él tenía una palabra que lo caracterizó, que lo acompañaba siempre, porque él decía, yo soy el más grande. Esa era la palabra de este hombre. Yo soy el más grande. Pero cuando llevaba la antorcha en unos Juegos Olímpicos en Atlanta en 1996, él apenas tenía 54 años y ya no podía ni caminar. La enfermedad que él tenía, el Parkinson, no le permitía controlar sus movimientos. Estaba paralizado por el mal del Parkinson. Entrevistaron a Mohamed Ali y dijo, Dios me dio esto para que recuerde que no soy el más grande, sino que el más grande es Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Es algo que nos debe de acompañar siempre. Que debemos de no pensar tanto en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, sino reconocer que el único grande, que el único poderoso, el único que hace las cosas es Él. A veces por no reconocerlo, nos llenamos de orgullo, porque pensamos que lo hacemos nosotros. Pero tenemos que rendirnos, señoras y señores.
Tenemos que rendirnos y tenemos que reconocer que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios le llenó las redes a Pedro. Él no fue un pescador que lo haya logrado por sus propios méritos. Dios ha llenado nuestras redes. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Por eso en este lugar, toda la honra, toda la gloria es para Dios. Nosotros no hemos conseguido nada. No somos dueños ni del oxígeno que respiramos, ni de la vida que tenemos. Cada palpitación de nuestro corazón es Dios, que sigue haciendo que el corazón palpite. Tenemos que rendirnos. Tenemos que reconocer que no podemos hacer nada sin Él. El único que tiene poder para sacarte y para ayudarte es Dios. Tus recursos no te van a servir de nada. El único recurso que tenemos es Dios y es todo lo que necesitamos. Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, vas a pelear contra los madianitas. Un ejército de 135 hombres. Gedeón solamente llevaba 22,000 o 32,000 hombres. Dios le fue reduciendo a 22, a 10, hasta que quedaron solamente 300 hombres. Eso parecía una locura. Pero Dios nos conoce. Y Dios sabe que si no hace Dios esto, este pueblo, este ejército, se iban a ensoberbecer, iban a decir: nosotros ganamos la batalla. Pero Dios los dejó con 300 hombres, para que no hubiera ninguna duda de que quien les iba a dar la victoria contra ese ejército poderoso es Dios. Derrotaron a un ejército de 135,000 hombres. Pero es Dios el que hace las cosas. La Biblia dice: el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria es Dios. El caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria es Dios. Por eso tenemos que rendirnos, tenemos que dejar de jugar a ser Dios. Nosotros podemos usar estrategias, muchas, para lograr nuestros objetivos. Pero lo único que necesitamos es la presencia de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias porque tú nos permites entender que algo que necesitamos es aceptación, es confiar en ti y es rendirnos, Señor. Es rendirnos. No jugar a ser Dios, sino que tú, Señor, hagas lo que tú sabes hacer. Y si nosotros tenemos tu presencia, tú eres el Dios de la multiplicación. Gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, y en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor,
Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, y en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Y a cada instante de mi vida yo te agradeceré. Y a cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Y a cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Y a cada instante de mi vida yo te agradeceré. Y a cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Y a cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Y a cada instante de mi vida yo te agradeceré. Y a cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Y a cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Yo te la entrego, yo soy tuyo, viviré para ti. Y a cada instante de mi vida yo te agradeceré. Y a cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Y a cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor.